Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Hoy miércoles 24 de abril, en el día 34 de la serie Principios de vida que nos ayudan a vivir. Sí, y comenzamos en el día de ayer sobre el principio de vida, la obediencia, un principio fundamental. ¿Te acuerdas que relatamos una reflexión y sobre esa reflexión sacamos conclusiones y terminábamos leyendo Juan 8, 28, 32 en la NTV, donde el Señor Jesucristo terminaba diciendo: pues siempre hago lo que a Él le agrada. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en Él. Jesús le dijo a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Es decir, si obedecen, cultiven este principio y serán ustedes de bendición y van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Mira qué maravilloso ejemplo que nos da el Señor Jesucristo y qué maravilloso regalo, imagínate. O sea, ¿habías alguna vez considerado, habías entendido en qué consiste vivir realmente una vida libre? Pues yo te digo, cuando yo recibí esta enseñanza, me pareció algo como raro y extraño. ¿Por qué? Porque se supone que yo no estoy metido en una cárcel. A Dios gracias. Y lo digo con mucho respeto, por supuesto, y con mucho temor en el Señor, por los que están allá. Pero no quisiera estar en ese lugar. Ni se me pasa por la mente. Pero ¿sabes una cosa? Aún muchas personas de las que pueden estar encerrados en la cárcel, si ellos están atendiendo este llamado allá mismo, son más libres que cualquiera de los que puedan estar acá fuera de esas cárceles. Todos aquellos que están fuera de una cárcel y que no atienden a la voz de Dios, que no atienden a la voz de su Señor, de su Creador o de su Salvador, según Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el que está diciendo: y conocerán la verdad y la verdad te hará libre. Si no atienden, son esclavos, están presos. Imagínate, fuera de una cárcel, pero están presos, esclavos de su propio pecado. Mientras que está en la cárcel allá, ya es consciente, ya tuvo conciencia del error que cometió y se entregó al Señor Jesucristo, y allá está viviendo la verdadera libertad realmente, porque es que allí, en Cristo, es donde se vive la verdadera libertad. Obediencia, eso es, que no te pase a ti, que dices ser cristiano, cristiana, hijo, hija de Dios, que dices que vas a la iglesia, pero no vives en obediencia. No vives en el día a día, platicando, practicando, sí, llevando la palabra de Dios. No eres un mensajero, no eres una mensajera. No siembras la palabra de Dios, no la cultivas, no la riegas, no la cuidas en aquella persona a la cual necesita realmente. O de pronto lo haces, pero lo haces así, simplemente, y no te vuelves a acordar de la persona. No. Todo sembrador, todo agricultor prepara la tierra, ora entonces por la persona. Prepara la tierra para cuando le lleves ese mensaje, es decir, para cuando le entregues la semilla, tú sigas cuidando esa semilla y para que caiga en la mejor tierra
donde también tú vas a ver el fruto en esa persona, así como lo estás viendo en tu vida. Mira qué hermoso realmente. Es así, esa es la libertad. En eso consiste ser verdaderamente los discípulos del Señor Jesucristo, en ser fieles a sus enseñanzas. Por eso hoy vamos a continuar, hoy miércoles 24 de abril, vamos a continuar en esta serie, la obediencia, un principio fundamental. Entonces, si te das cuenta, te estoy entonces invitando, ¿sabes a qué? A que este principio de la obediencia se reciba como Dios nos lo recomienda, como Dios lo demanda y nos lo pide. Es más, vamos a decirlo de esta forma, así te duela, pero es la verdad, no te lo digo yo, Dios lo exige, es decir, porque no hay otra forma, no es como tú quieras o como tú piensas o como tú crees que es sencillamente como Dios me dice, es decir, Dios exige que la obediencia sea como Él la recomienda, como Él la pide, no como nosotros la interpretemos. Es muy importante que leamos y estudiemos el pasaje que nos enseña precisamente acerca de esto. Y entonces es allí donde yo te quiero invitar para que vayamos al primer libro de Samuel. Busca la palabra de Dios. Primer libro de Samuel y vamos a leer todo el capítulo 15. Yo te lo voy a leer en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Y con este texto vamos a comenzar precisamente a identificar lo que Dios quiere para nuestra vida. Primer libro de Samuel, capítulo 15 en la NTV. Todo el capítulo lo vamos a leer y vamos a comenzar a estudiar. Vamos a comenzar. Más bien, entonces se abrió el rollo, se abrió la palabra de Dios y metámonos en el mundo de Dios, en la palabra de Dios. Deleitémonos en el conocimiento de la palabra de Dios y vas a saber lo que sí se puede conocer a Dios. Claro que sí se puede. Vamos a hacerlo. Dice entonces, cierto día Samuel le dijo a Saúl, fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek, por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaín. Eran 200,000 soldados de Israel. Eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los ceneos: apártense de donde viven los amalecitas, no morirán junto con ellos, pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Sur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos, de hecho con todo lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Continuamos leyendo. Versículo 10. Luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oír Samuel, se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo?, le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl.
pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl: basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Versículo 24. Entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado. He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió: no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor. Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú y aquel que es la gloria de Israel. No mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Entonces Saúl volvió a implorar: sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo, para que adore al Señor tu Dios. Entonces Samuel por fin accedió y regresó con él, y Saúl adoró al Señor. Versículo 32 dice: luego Samuel dijo: tráiganme al rey Agag. Agag llegó lleno de esperanzas, porque pensó: seguramente ya pasó lo peor y he sido librado de la muerte. Pero Samuel le dijo: como tu espada ha matado a los hijos de muchas madres, ahora tu madre se quedará sin hijos. Y Samuel cortó a Agag en pedazos delante del Señor en Gilgal. Después Samuel fue a su casa en Ramá, y Saúl regresó a su casa en Gibea de Saúl. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él constantemente, y el Señor se lamentó de haber hecho a Saúl por rey de Israel. Mira qué historia tan linda. Aunque tiene como algo muy triste por la forma como termina, y realmente, pero tenemos que ver es porque termina como realmente así lo enseña la palabra del Señor, la santa palabra de Dios. Es muy bueno precisamente para poder entender, estudiar. Por eso yo soy de los que insisto, y tú lo sabes muy bien. Y si eres de los que apenas estás escuchando estas meditaciones y por supuesto la palabra de Dios a través de mi vida, pues recuerda esto siempre: no solamente leas la Biblia, no solamente leas la palabra de Dios, estúdiala. Es decir, dedícale tiempo, porque si tú no le dedicas el tiempo suficiente que necesitas, haciendo lo que tienes que hacer, pidiéndole a Dios con humildad y con la verdad y con sinceridad, que te dé la sabiduría que tú necesitas, que te abra los ojos del entendimiento, que despierte todos tus sentidos espirituales, para que tú entiendas la palabra de Dios, porque tú quieres entenderla conforme a su voluntad y no conforme a la tuya. Te aseguro que lo vas a lograr si tú oras a Dios como Dios quiere que tú le ores, para que tú puedas entender cuando estudias su santa palabra. Y eso es lo que te quiero invitar a través de este principio: la obediencia tan fundamental para nuestra vida.
un principio, la obediencia fundamental. Y te leí todo el capítulo, pero no lo vamos a dejar solamente en lectura. Tenemos que estudiarlo. Tenemos nuestro deber. Es más, como te lo he dicho, es nuestra obligación. Es nuestra obligación prestarle muchísima atención a todo lo que Dios nos quiere enseñar a través de este pasaje. ¿Por qué? Porque así como aprendimos tanto de los anteriores principios, la humildad, ¿cierto? Todo lo que aprendimos de Él, la integridad, por ejemplo, todo lo que hablamos y de los que han pasado los principios y de los que vienen también, pues yo te quiero decir, el de la obediencia no va a ser el de menos. Yo diría todo lo contrario, porque si algo requiere Dios y nos pide Dios es precisamente obediencia. Es precisamente obediencia. Porque ¿sabes qué? Porque tenemos que tener muy claro que fue lo que precisamente, porque el plan de Dios se vio truncado con la humanidad, porque fue lo que Él le exigió y le demandó a Adán y Eva, y estos no correspondieron. Cuando Dios les mandó que no comieran del fruto del árbol prohibido, y dándoles las explicaciones, les dio las razones por las cuales les estaba diciendo: no coman de ese fruto, porque el día que de él comieren morirán. Imagínate, les dio la razón, que si comían de ese fruto ellos iban a morir. Y precisamente ahí es donde yo terminaba diciendo el día anterior, es que precisamente murieron en su parte espiritual, y ahí fue donde el alma tomó la autoridad sobre el cuerpo, sobre la vida del hombre, y entonces el alma fue que comenzó a dirigir la vida del ser humano, y entonces se convierte en un ser apartado de Dios, inseguro, miedoso. El pecado ya estaba consumado y ya había experimentado lo que es realmente el conocimiento del bien y del mal, que no para eso nos hizo Dios a nosotros. Porque si para eso nos hubiese hecho Dios a nosotros, pues sencillamente no nos hubiera, o no lo hubiera dicho: Adán y Eva, no coman de este fruto. Ellos hubieran tenido toda la libertad de hacerlo, pero fueron advertidos que no tenían por qué hacerlo. Entonces, desde ahí, mira cómo desde el comienzo precisamente el ser humano no ha sabido honrar a Dios, no ha sabido glorificar a Dios. Todo lo contrario, iglesia, y tú que me estás escuchando, mira lo importante de lo que es la obediencia. La obediencia es fundamental, y yo te invito para que a través de estas meditaciones te acerques cada vez más y más a Dios y tomes siempre las mejores decisiones. Las mejores decisiones siempre van a estar sujetas en obedecer a Dios conforme a su voluntad, y siempre decidir conforme a la voluntad de Dios. Acércate al Señor y nunca te vas a arrepentir. Acércate al Señor y nunca te va a pasar lo que le pasó a Saúl, porque él creyó que había hecho lo correcto, pero mira que una vez que el profeta Samuel le explicó que no hizo correctamente porque le fue muy bien explicado, él terminó diciendo: sí, es verdad. Y él da la razón. Saúl da la razón por la cual no cumplió con el mandato de Dios, porque le tuvo miedo a sus hombres, le tuvo miedo a su propio pueblo. ¿Te das cuenta? Y no podemos caer en ese miedo. Nos tenemos que revestir del valor y de la seguridad que nos da el Señor Jesucristo para hacer lo que Él nos manda, y no lo que realmente otros inconversos, aún estando en nuestra propia familia, nos generan el miedo para no cumplir con lo que Cristo sí quiere que nosotros cumplamos. Este pasaje lo vamos a estudiar entonces. Vamos a acercarnos a Dios y mañana lo vamos a continuar. Acerquémonos a Dios. Como siempre, cierra tus ojos, haz un alto en tu camino en estos momentos y acércate a tu Dios. Inclina tu cabecita y dile: Señor bendito, qué bueno es seguir aprendiendo, qué bueno es seguir teniendo una buena actitud, Señor, para seguirte conociendo como te estoy conociendo. Me agrada, Señor bendito Dios, poder saber que sí se te puede conocer conforme a tu voluntad. Ahora, sí, yo soy el que
determino si obedecerte o no obedecerte, pero yo lo quiero hacer. Quiero entrar en esa escuela. Dile, hoy me matriculo, Señor, en la escuela de la obediencia, a tu palabra, a tu voluntad, Señor bendito, porque he leído, sí, Señor, lo he leído y me lo han enseñado que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero hoy quiero matricularme en la escuela de la obediencia, Señor bendito, a tu voluntad, para tu gloria y para tu honra, Señor. Enséñame, que estoy deseoso, que estoy ansioso, Señor, de seguirte conociendo, Padre Santo. Soy instrumento en tus manos, soy barro en tus manos para que hagas conmigo lo que tú quieras hacer. Moldéame conforme a tu voluntad. Aquí está, Señor, tu hijo, tu hija y tu sierva, tu siervo, para tu gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, mira cómo vamos avanzando. ¿No te parece hermoso? ¿No te parece bueno y excelente avanzar? Si vamos en el proceso, si estamos matriculados en la escuela, vamos avanzando. Entonces, si tú solamente estás escuchando y simplemente retienes como una información, pero no estás dejando porque no quieres realmente, entonces vale la pena que hagas un alto en tu camino y te matricules como todos los demás lo hemos hecho. Te animo, te exhorto. Se puede, varón, se puede, mujer, se pueden, hombres, mujeres, jóvenes, niños. Matricúlense en la escuela de la obediencia, teniendo como ejemplo, molde y modelo al Señor Jesucristo. Se despide de ustedes este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día y nos encontramos mañana. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.